en el capítulo 6 del libro de los Números. Cuando estén me lo hacen saber ahí. 6. Mire, la frase que voy a leer es una frase muy arraigada en la cultura judía hasta el día de hoy, porque esta porción de la escritura, como toda, pero específicamente, tiene mucho poder y habla de la bendición sacerdotal a los hijos de Israel, que nosotros la tomamos para nosotros también. Está ahí, número 6, versículos 22. Tienen, hermanos. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Y aquí empieza la bendición: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo, dice el Señor, los bendeciré. Padre, gracias por tu eterna palabra. Como siempre te rogamos, nos hables y nos bendigas y nos motives, y que unja mis labios para poder exponer el deseo de tu corazón en una forma articulada correctamente. En el nombre de Jesús te pido, por favor, la gracia, la unción necesaria, el conocimiento, la habilidad, Dios mío, por tu Espíritu, para poder hablar con libertad, y que, Padre, quede en la mente y en el corazón de mis hermanos muy claro, Señor, tu deseo y tu propósito. En el nombre de Jesucristo te lo pido, y te agradezco por confiarme el micrófono, confiarme el altar y el púlpito, y confiarme los oídos y los corazones de esta gente, Señor, de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido todo, para la gloria de tu nombre, Dios mío. Amén, Dios mío, y amén. Siéntense, hermanos, siéntense. Yo le dije que 15 minutos, 20 voy a hablar, no sé, que Dios me ayude. Le voy a leer otra versión que tengo por aquí, de lo mismo que leímos. Dice: Dios te bendiga y te guarde. Dios te sonría y te regale misericordia. Dios te mire en el rostro y te haga prosperar. Haciendo esto pondrás mi nombre en el pueblo de Israel, y yo los confirmaré bendiciéndoles. En inglés dice: The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. En hebreo dice: Yehareja Adonai Ishmeleja, Yaek Adonai Panabeleja Bijuneka, Isha Adonai Panabeleja Beaseleja Shalom. 3 formas de decirlo. Específicamente en el hebreo es una belleza ver la ceremonia de la bendición sacerdotal, cuando ponen su mano a la altura de su rostro y bendicen a todo el pueblo de Israel. Es un impacto increíble de cómo el poder de Dios se suelta con la palabra de un hombre que Dios le ha dado autoridad para decirla. ¿Lo creen este día, hermano? Dios ordena a Moisés que enseñe a los Kohanim. Los Kohanim son los sacerdotes que bendijeran al pueblo de Dios de generación en generación. Y eso lo hacían siempre a la tarde, al final del servicio. La Biblia dice que Dios bendijo en el principio al hombre. Dios es un Dios de bendición. Mantenga en su mente eso. Dios no es un Dios que quiere dañarte. Dios quiere bendecirte, en el buen sentido de la palabra. Dios bendijo al hombre en el principio. Cuando lo crea, dice: fructifíquense y multiplíquense. Eso habla de la bendición del Señor. Así es que el Señor bendice a Adán. Luego le dice a Abraham: yo te voy a bendecir. Y Abraham se hizo un gran hombre, y de él salió una nación grande. Dios le dijo a Isaac: te bendeciré. Y de esa manera Dios ha venido bendiciendo a los hombres en toda la historia. Yo tengo una definición que conseguí por ahí de qué es la bendición. Entonces, la bendición es la impartición del poder sobrenatural de Dios
a un ser humano por la palabra hablada de Dios o por una autoridad delegada. Así es que la Biblia dice que el poder está en la lengua. Dice el Señor: bendigan y no maldigan. Eso es lo que la palabra del Señor dice a nosotros. Si nosotros vamos a hablar, deberíamos siempre de hablar bendición al prójimo, porque nosotros o hablamos cosas buenas o hablamos cosas malas. O nosotros lo que hablamos es beneficioso o es destructivo. O lo que hablamos es maldición o es bendición. Dice la Biblia, el apóstol San Pedro en 1 de Pedro 3 versículo 9, dice que fuimos llamados para heredar la bendición de Dios. Para heredar bendición. Y si eres heredero de bendición, están aquí los bendecidos de Dios. Si usted es heredero de la bendición de Dios, no tiene por qué andar maldiciendo a nadie. Ya se acabaron los amenes, ¿no? Si es heredero de bendición, no devuelva mal por mal, porque el que es bendecido solamente sabe bendecir. Y voy a hablar algunas cosas que tengo que hablar, porque voy a ser temático en esto. Quiero hablar para llegar a lo que quiero al final del altar, tener un altar de bendición en esta tarde. Primero quiero decir que la bendición nada tiene que ver con la apariencia. Cuando Dios te va a bendecir, Él no se fija si eres rubio o si eres cabello negro. No se fija de cuestiones de lo físico, porque cuando Dios bendice, Dios bendice. Dicen amén los guapos y los medio guapos en este día. Cuando Dios bendice, Dios bendice. Nada con tu apariencia. De hecho, si usted sabe la historia de Lea y su hermana Raquel, una era simpática y la otra no tan simpática. Pero mire cómo es curioso que la bonita andaba celando a la fea. Es curioso, porque cuando la bendición de Dios se suelta sobre alguien, no tiene que ver nada con tu apariencia. Yo le digo, hermano, aquí hay mucha gente bendecida, y hablo con gente que no solamente responde con el corazón, pero con la mente. Saben, entienden, analizan la palabra y saben que la bendición de Dios está sobre ellos y sobre sus casas. Sé que, hermano, yo sé que cada quien fue diseñado con el propósito de Dios, como somos y como Dios nos quiso crear, pero eso no tiene nada que ver en cuanto a la bendición. ¿Cuántos dicen en este día: y yo soy una persona bendecida? Por la mitad que dijo gloria, Dios lo siga bendiciendo, aleluya. La bendición nada tiene que ver con la apariencia. La bendición nada tiene que ver con tu historia. Si Dios te calificara y te bendijera por tu historia, yo creo que nadie estaría en esta noche, en esta tarde aquí con nosotros. No estuviéramos en este lugar disfrutando de lo que disfrutamos. De hecho, la Biblia dice: a Jacob amé y aborrecí a Esaú, en el libro de los Romanos. Aunque no habían hecho ni bien ni mal, pero Dios conocía la historia prenatal de Jacob. ¿Cuántos saben que Dios conocía la historia prenatal de Jacob? ¿Y cuántos saben que Dios conocía su historia? La de ustedes. Él sabía que te ibas a equivocar. Él sabía que te ibas a meter en problemas. Él sabía que te ibas a resbalar. Y ni un amén, porque nadie se resbala. Él sabía que íbamos a tener fracasos en la vida. Sin embargo, cuando Él bendice porque quiere bendecir. Nada con tu historia. Por eso la gente a veces se rasca la cabeza y dice: pero si Él no se merece la bendición. Él está así porque la gente no la conoce. Ella está así, y empiezan a especular con tu historia. Pero hermano, dígame, cuando Dios decide bendecirte, Él no te bendice ni investiga tu historia, como algunos hermanos que sí quieren investigar tu historia. Es lo que uno que hace, te quiere bendecir y te bendice. Yo no sé si esto lo bendice usted en esta tarde, hermano. Aleluya. Porque hay aquí algunos de nosotros, si levanto la mano, que no merecíamos estar tan bendecidos. A ver, alguno que se identifica conmigo. Sin embargo, Dios nos tiene bien bendecidos. Aleluya. Y yo quiero que voltee al que está a la par y le diga: mira, yo no merecía tanta bendición, pero Dios ha decidido bendecirme. Aleluya. Porque no tiene que ver con tu historia. Imagínese si Dios te soltara algo por lo bueno que ha sido, hermano, no habría nada para nosotros.
Sin embargo, cuando vemos a Jacob en la vida de él, Jacob el tramposo, Jacob el engañador, Jacob el tranzas, lo que pudiera ponerle, Jacob el tremendo, llega huyendo porque el hermano lo quería matar porque lo engañó allá en la bendición del primogénito, y llega allá con su suegro Labán, y también que Labán era tremendo, y empiezan a engañarse los dos, y Jacob le salió ganando de todas maneras. ¿Y qué pasó? Y Dios lo bendijo de tal manera que el pueblo de Israel todavía conserva su nombre. Le dicen los judíos por esa descendencia que viene de ahí. Aleluya. Hermano, qué bueno es que el Señor nos bendiga sin buscar nuestra historia. Aleluya. ¿Y sabe qué? Y aunque él ya la conocía, todavía nos sigue bendiciendo. Aleluya, Señor. La bendición de Dios nada tiene que ver con tu entorno ni con sus circunstancias. La Biblia dice que los hebreos estaban en Egipto siendo opresionados, y mientras más los opresionaban, más se reproducían, y mientras más los afectaban, más crecía el pueblo de Israel. En otras palabras, hermano, las circunstancias que te rodean no tienen que ver nada con la bendición de Dios. Y me aprovecho para decirles a todos aquellos que andan con una nube de temor por las cuestiones migratorias y políticas de esta nación: cuando eres alguien marcado por el cielo, dígame si lo creen este día. Y yo sé que va a haber crisis políticas y migratorias, pero si Dios tiene un plan, y yo creo que Dios tiene un plan, hermano, confía en la mano poderosa e invisible del Señor, que Dios te va a ayudar. Cualquier circunstancia, confía en Dios. Aleluya. Este pueblo de Israel era un pueblo inmigrante en Egipto, y estando en Egipto, Dios lo prosperó para hacer una nación tan grande que llegó a vivir a Canaán, porque no tuvo que ver nada las circunstancias que le rodeaban. Entonces yo podría decir, si usted tiene la bendición de Dios, y si Dios te ha bendecido, Él te va a bendecir ahí donde menos te quieren, ahí donde te están viendo mal, ahí donde te han discriminado, aleluya, ahí donde te están calumniando, ahí donde te están atacando, ahí donde te odian. Dicen amén si lo creen este día. Ahí donde estás, no importa, cuando la bendición de Dios se derrama, Dios te bendice sin importar las circunstancias. Permítame. Ahorita estoy pensando si la tomo o no la tomo. Gloria a Dios, aleluya. Yo trabajé por 3 años, 2 años en un lugar donde me aborrecían, pero un aborrecimiento del bueno. Y en silencio aguanté por un tiempo, de tal manera que el hombre que me odiaba, mi compañero, llegaba y me decía en la cara los insultos de los peores que podía decirme. Yo le decía: Señor, encárgate de él, porque tú me has bendecido con este trabajo. Pasaron 2 semanas de oración y lo corrieron. Yo quería que lo corrieran, no, que cambiara, pero Dios, muerto, te lo quito de aquí porque está molestándote mucho. Y así trabaja Dios. Y qué casualidad que a mí, a esta persona y a otra que corrieron, a mí me dieron el puesto que ellos tenían, mucho mejor que el que yo tenía, porque cuando Dios bendice, hermano, nadie te la quita la bendición. Aleluya. Así es que no importa dónde está, en el área en que esté. Mire, hermano, si usted vive por allá, por la 120, por la 180, donde quiera que viva, ahí hay un núcleo de bendición en ese lugar. Y esa es tu casa. Ahí habita el ángel del Señor. Ahí habita Dios con ustedes. Ahí está la bendición de Dios con ustedes. En ese lugar está la bendición de Dios. Y si Dios te ha bendecido, nada puede afectar y nadie te puede quitar lo que Dios te ha dado, porque cuando Dios bendice, Dios te bendice. Dice la Biblia: Él dio bendición y no podré revocarla. Y cuando Dios te bendice, nadie te la puede robar. Hay gente que envidia y está molesta porque mira la bendición de otros. ¿Sabe por qué? Ellos no experimentan dependencia de Dios. Ellos no creen que Dios no los puede bendecir a ellos. Y yo recuerdo que cuando Israel sale en camino, se le apareció
un rey llamado Balac, que quería maldecir al pueblo de Israel, y contrata a un profeta vendido llamado Balaán. ¿Se acuerda la historia? El Balaán que le habló el burro, ¿se acuerda de ese, no? Si un burro es más espiritual que un hombre, está peligrosa la cosa, hermano. Porque mejor el burro miraba al ángel y el profeta no lo miraba. Y si un hombre tiene menos visión que un animal, es peligroso, aleluya. Pero bueno, la historia dice que iban en camino y Balac le dice: te voy a pagar, pero quiera que cuando el pueblo venga me lo maldigas. Y el hombre al principio no quería, pero acepta el trato. Pero de repente, cuando trata de bendecirlo, lo único que le sale bendición. Y la Biblia dice que en Número 23:8 dice: porque el Señor dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Y en 23:20 dice: Él dio bendición y yo no podré revocarla. Y dice más: escucha esto, iglesia de Cristo, y póngale su nombre y póngale el nombre de la familia de su iglesia ahí. Y dice más: porque contra Jacob, póngale el nombre suyo ahí siquiera, contra Jacob no hay agüero, no hay adivinación contra Israel, no hay brujería, no hay hechizo, no hay poder de las tinieblas, no hay nada que prospere, porque la bendición de Dios está sobre nosotros. No hay maldición que prospere en contra de los hijos de Dios. Mi familia es bendita por Jehová, tu familia es bendita por Dios. No hay maldición contra nosotros. Hay hermanos que tienen tanto miedo al brujo que tienen de vecino, y le tienen miedo, hermano, más poderoso es el que está con nosotros que el que está allá afuera. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y no hay arma forjada que prospere contra los siervos del Señor. Y el que conspirare contra ti caerá delante de ti, dice la palabra de Dios. Dígale a su hermano que está a la par: está viendo a una persona bendecida. Voltéelo, aleluya. Y si eres bendecido, no hay quien te robe la bendición. Y si eres bendecido, no hay quien te tire al suelo. Y si eres bendecido, vas a estar de pie. Y si eres bendecido, aun cuando las víboras te muerdan, no van a tener efecto sobre tu vida. Mire, me viene a la mente el apóstol Pablo. Pablo era un hombre bendecido por Dios. Lo dejaron como muerto y se levantó. Lo latigaron, se levantó. Naufragó en el barco, se salvó del barco. Lo mordió una víbora y se murió la víbora. Aló. ¿Cuántos lo creen este día, hermano? Me dijo un niño una vez en un retiro que andábamos por el campo: pastor, dice, allá hay culebras, tenga cuidado, Leo, que se cuiden ellas de mí, le digo. Aló. Porque cuando hay bendición de Dios, I feel the Holy Ghost en este día, siento el Espíritu. Mire, cuando hay bendición del Señor, nadie te la puede robar. Somos gente bendecida, dígalo conmigo: somos puente bendecida, somos pueblo bendecido de Dios, somos el pueblo bendecido de Dios. Y nadie te lo puede quitar, porque Dios te lo ha dado. ¿Lo cree en este día? Y si un hombre te roba la bendición, significa que no era bendición de Dios. Porque cuando Dios ya habló algo para ti y ya dijo algo en favor de ti, nadie lo puede tomar de regreso. De hecho, es bíblicamente lo que le acabo de decir. La Biblia dice que cuando Isaac bendijo a Jacob y llegó después su hermano Esaú a pedir la misma bendición, le dijo: ya no te la puedo dar porque ya se la di a otro. Aleluya, no se la puedo tomar de regreso. Lo que yo ya solté, ya lo solté, es de él. Lo que Dios ya habló es tuyo. ¿Cuántos han recibido palabra de Dios que Dios les ha hablado? Dígalo: es mío. Así es que
bueno, no quiero ponerlos a pelear, pero si le puede decir al que está a la par, lo que Dios me dio es mío, no es tuyo. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Nadie te la puede quitar, nadie te la puede robar. Dios te la dio a ti, salió de la voz de Dios, salió de la palabra de Dios, salió del corazón de Dios. Debería de gozarse por eso. Hay gente que te ve bendecido y desearías que fracasaras. Como me acuerdo de Pablo una vez más, cuando nos estaban viendo a Pablo que recién lo mordió la víbora. Se sentaron a esperar. Los indígenas de ese lugar, de Melita o de Malta, sabían que cuando una víbora de esa clase, en esas áreas, te muerde, en segundos o en minutos vas a caer hinchado en el piso, muerto. Y se quedaron viendo, porque en su mente decían: este es un maldito, este algo ha hecho, dicen, este le huye a la justicia divina. Ahorita acá, y se empezaron, esperaban, estaban esperanzados en comenzar un funeral. Pero ese hombre de Dios siguió como que nada estaba pasando. Y lo que mire, lo mordió la víbora. Lo único que hizo, se sacudió la víbora. Y la víbora cayó en el suelo, en el juego, y se murió. Y hay que entender esto. Si eres bendecido, pero hay cosas que te tienes que sacudir. Aleluya. Amén. Nadie te puede robar la bendición. Aunque deseaban que cayera muerto, no cayó muerto. Porque los que son bendecidos de Dios están de pie y no caen, avanzan y no retroceden, siguen adelante en medio de todo. Aleluya. Pasarán sobre las aguas y no se ahogarán, caminarán entre las llamas y no se quemarán. Los bendecidos del Señor. Pero tristemente en las iglesias a veces hay gente que desearía verte en derrota, verte acabado, pero más no saben que cuando estás bendecido por Dios, la bendición permanece ahí. La bendición está ahí. Así es que cuando Dios te bendice, la bendición te sella y está ahí y te sostiene. Ahora esta bendición se confirma por el gozo que trae. Dice la Biblia que Jehová no añade tristeza a la bendición. Si Dios te bendice, va a haber gozo. Si la bendición viene de Dios, va a haber gozo. Si tú te lo agarraste, o tú te lo agarraste, o tú te lo robaste, entonces es otra historia. O tú te metiste en líos económicos, es otra historia. Pero Dios quiere que la bendición te traiga alegría en el corazón, te traiga gozo permanente. Y si eso es de Dios, va a haber alegría, va a haber gozo en lugar de dolor. Esa es la confirmación de la bendición. Qué lindo es disfrutar, sea en abundancia o en media abundancia, o sea en dificultades, pero sabiendo que tenemos la bendición del Señor. Pablo el apóstol dice: nosotros como pobres, pero como ricos, bendeciendo a muchos, dice el apóstol Pablo, porque era un hombre con la bendición del Señor. Así que miren, la bendición es confirmada por el gozo que trae. Ahora, voy a hablar un poquito más nada más, pero entrando de lleno a la bendición que se dio al principio, la bendición sacerdotal. Esta es una bendición individual, una bendición colectiva, pero también es una bendición individual. Dios nos ha dado una bendición individual. Significa en este día que la bendición de Dios en esta tarde tiene nombre. Si yo le pregunto el nombre, usted va a decir el suyo y de toda su familia. Pero la bendición de Dios tiene nombre. Por ahí anda, por ahí anda, por ahí anda, aleluya. Por ahí anda, aleluya. Tiene nombre. Porque Dios dice: Jehová te bendiga y te guarde. Está hablando individualmente. Y es curioso que le dice: así bendirás al pueblo de Israel, pero se dirige como un solo hombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios bendice a la iglesia que se mantiene unida como un solo hombre. Entonces nosotros, hermanos, cuando realizamos
que la bendición es individual y realizamos que Dios tiene algo para cada uno de nosotros, entonces dejamos de envidiar, entonces no nos conformamos con las migajas. Dice amén, si lo cree usted en ese. Hermano, hay gente que anda esperando que se le caigan las obras a alguien para recogerlas. No, hermano, Dios quiere darte todo el botín a ti, aleluya. Hay gente que anda viendo a ver qué recoge algunas cuantas semillas de la planta. Dios quiere darte todo el sembradillo. Dice amén si lo creen este día. Dios quiere darte toda la bendición, tu propia bendición. No es tiempo de recoger pedazos, es tiempo de tomar lo que Jehová nos ha dado, de tomar todo el territorio, de tomar todo lo que Dios ha bendecido a la iglesia. Diga: yo quiero mi propia unción, yo quiero mi propia bendición, y yo quiero mi propia. Y puede ponerle lo que quiera, pero agarre lo que es suyo. Yo quiero mi propia bendición económica. Oye lo que acabo de decir: yo quiero mis finanzas bendecidas. Yo quiero la bendición que sea para mí. Y no tiene nada de malo, no es egoísmo, es que las bendiciones tienen nombre. Ya dijo el hermano Sergio Chacón, gloria a Dios. Póngale nombre, aleluya. Take it. Llévesela para su casa. Cuando se levante en la mañana, diga: gracias porque me ha bendecido, Señor. Cuando vaya en el carro, diga: va un hombre bendecido manejando para el trabajo, aleluya. ¿Cuántos le alaban, hermano? Parto la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Lo primero que declara la bendición es que Dios te dé vida, salud y prosperidad. Que Dios bendiga a tu familia. Take it. Que Dios bendiga tus trabajos. Agárrelo. Que Dios bendiga tus finanzas. Que Dios bendiga tu salud. La bendición de Dios es la que te hace prosperar. No es la lotería. Ya se callaron los hermanos. No es el gobierno. No es una demanda en la corte. No es tu habilidad de hacer negocio. Es que al que Dios bendice, Dios bendice y Dios bendice. Algún día, pastor, yo le voy a colaborar para que compren algo nuevo. Déjeme que no le he pegado al otro, dice. Me acordé de algo que les voy a comentar. De cosas que me pasan a veces. Un hermano de la iglesia, de una iglesia, estaba grave en el hospital y compraba lotería, como algunos de aquí. Y estando en el hospital, padece el corazón, se sacó 50 millones de dólares y le hablaron al pastor. Pastor, queremos que usted se lo diga porque tenemos miedo que él se vaya a morir del susto, de la alegría. Y el pastor llega, sí, yo le digo, y comienza a hablar: mi hermano, fíjese que uno tiene que tomar las noticias con tranquilidad, porque pueden pasar varias cosas. Y le digo: mire, usted se acaba de sacar 50 millones de dólares. Y el hermano le dijo: oh, qué bueno, le dijo, le voy a regalar 25 a la iglesia. Y cayó muerto el pastor. De la alegría el pastor se murió, no se murió otro hermano. Hermano, la bendición no está basada en la suerte, en el dios Mamón o del dinero, en el dios de los dioses paganos. La bendición nuestra depende del Dios que es dueño del oro y de la plata, del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios que cuando provee te provee en abundancia, del Dios que le dice: manada pequeña, yo soy vuestro pastor y nada les ha de faltar. Aleluya. La segunda cosa que dice Jehová: haga resplandecer su rostro sobre ti.
Esto habla de bendición espiritual, de presencia de Dios. Le voy a explicar por qué digo esto. En el hebreo literalmente significa Dios te sonría y te dé su amistad. Brillar el rostro entonces significa presencia contigo siempre. Dios te dé su compañerismo y su comunión. Por alguna razón David decía: no escondas de mí tu rostro. En otras palabras, no te alejes de mí, no quites tu amistad conmigo, ni tu presencia me abandone. Porque él sabía que era necesitado de la presencia. El Salmo 21 dice: lo llenaste de alegría con tu presencia. Pero en inglés dice: lo llenaste de alegría con tu rostro. O sea, rostro y presencia vienen siendo sinónimos. El texto dice: Jehová te dé su presencia siempre. La bendición de Dios incluye la presencia de Dios en nuestra vida, y nosotros queremos la bendición de la presencia de Dios en esta iglesia. Lo único que va a volver diferente los cultos en este lugar es presencia del Señor. Lo único que va a renovar a la iglesia es presencia del Señor. Y cuando le permitimos que esa bendición se derrame, todo va a ser transformado en este lugar. El Señor, Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos de aquí. Y ni me esté forzando, Moisés se puso sus moños. Y para que entienda bien, este pueblo no es ni mi pueblo, es el tuyo, le dijo. Y si no vas conmigo, yo no voy ni me muevo a ningún lugar. Porque él sabía que con la presencia de Dios todas las cosas son posibles. Él sabía que con la presencia de Dios los caminos y las puertas se te abren. Él sabía que con la presencia de Dios los demonios tienen que retroceder cuando tú vas caminando en la calle. Aleluya. Que con la presencia de Dios eres cubierto con la gloria del Señor. Él sabía eso. Por eso yo le digo a la iglesia: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Ya les hablé de la bendición material. Ahora está la bendición espiritual. Y luego añade: Jehová tenga de ti misericordia, que habla de la gracia, que va conectada con esta misma bendición. Te dé su gracia, esa relación de gracia, de presencia de Dios. Pero específicamente en el versículo 26 dice: un segundo, hermano. Jehová alce sobre ti su rostro. Eso habla de compasión, conectado a misericordia, de compasión de Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, por la compasión de Dios, nosotros no la hacemos en esta tierra. No caminamos un día más. En otra forma dice que el Señor reprima su enojo contra ti y que te voltee a ver. Está diciendo que el Señor se fije en ti, que se voltee y se fije en ti, que tú le llames la atención. Mire qué maravilloso que usted le llamó la atención a Dios. Mire qué lindo que la gente en la calle y a veces en la iglesia no te da la mano, pero tú llamas la atención de Dios. Aleluya. El Señor voltea a ver cuando te mira. Dice amén si lo creen este día, porque tú has llamado la atención del Señor. Aleluya. Yo fui el objeto de su atracción. Él me miró atentamente, él lo miró a usted. Y dice por último: y ponga en ti paz. En el hebreo, como algunos saben, la palabra shalom es inclusiva y quiere decir: Dios bendiga tu salud, tus finanzas, tu familia, te bendiga en el trabajo, en la calle, que te dé paz en la familia, en el vecindario, en el mundo. Que la paz de Dios te acompañe cuando salgas, cuando entres, que tengas relaciones de paz con la gente. Está hablando de una completa bendición de paz para tu vida, y Dios quiere la paz para usted y para la iglesia. El Señor ponga su rostro en ti y te dé la paz, esa paz que solo Dios puede darte, esa paz que ni los propios psicólogos te pueden dar, esa paz que el dinero no puede comprar. Está viendo tanta gente ahora famosa y millonaria que se suicida
porque no conocen al Dios de la paz. Pero esta es la bendición para ustedes. El Señor ponga en ustedes su paz. El Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga sobre ustedes su paz. Esta es la bendición para la iglesia en este día. Recíbala de parte del Señor. Ahora mire, yo voy a concluir en su momentito ya, pero vamos a hacer lo que vamos a hacer al final. Pero quiero decir primero esto. La Biblia nos dice, más bien la historia y la Biblia nos enseña, que la costumbre del judío hasta el día de hoy es esta misma bendición, comunicárselas a sus hijos y a los hijos de sus hijos por todas las generaciones. En el día del Bar Mitzvah, el día de los 13 años del niño judío, se reúnen en la casa de Dios o en la sinagoga y lo bendicen con manos alzadas en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y usted, hermano, sabrá por experiencia que si hay un pueblo prosperado, es el judío. ¿Sabe por qué? Porque creen en el poder de la bendición. Creen en que Dios suelta bendición cuando se comunica con autoridad y por la palabra. Son gente, mire, encontrar judíos pobres es raro. Usted los ve prosperados porque transmiten la bendición a ellos y a sus hijos. Yo estuve en una sinagoga celebrando una vez ahí, no de invitado, pero de mesero. Sí, hace muchos años atrás. Y vi toda la ceremonia que hacen cuando el niño está en ese proceso. Y qué increíble la bendición que le da el sacerdote, porque ellos creen en la bendición de Dios. Ahora, otro judío llamado Jesús, dice la Biblia que él bendijo a los niños. Y antes de partir al cielo, levantó sus manos y bendijo a los discípulos. El apóstol Pablo comienza las cartas bendiciendo a la iglesia del Señor. Y cada uno de nosotros, los pastores y ministros, tenemos la responsabilidad de bendecir a la iglesia de Cristo. Mire, pero no solamente eso, cada padre de familia es responsable de bendecir a sus hijos. Mire, usted tiene la autoridad sacerdotal en la casa para que le pongan las manos a sus hijos y lo bendiga en el nombre que es sobre todo nombre, y lo bendiga con salud, lo bendiga con inteligencia, lo bendiga con paz, con protección, lo bendiga con salud emocional y espiritual, que usted lo bendiga de una manera sobrenatural. Usted tiene esa autoridad según la palabra de Dios. La Biblia dice, bíblicamente hablando, que Jacob bendijo a sus hijos, que Isaac bendijo a sus hijos. Y es increíble que cuando usted suelta una palabra de bendición, se puede volver en palabra profética. De tal manera que cuando Jacob y Esaú fueron bendecidos, se cumplió exactamente la profecía que les dieron. Cuando Jacob bendijo a sus 12 hijos, exactamente se cumplió la profecía sobre ellos. Así es que si usted va a querer que sus hijos sean levantados, nunca los desestime por su apariencia, por sus incapacidades juveniles. Confíe que cuando usted suelta la palabra profética, Dios los va a levantar y Dios los va a bendecir. Crea la palabra del Señor. Responsabilizamos entonces a todo padre que con sus palabras mata emocionalmente a sus hijos. Escúcheme, dije al principio que la lengua tiene poder. Cuando Jacob pronunció muerte sobre su esposa se murió en el parto. Así es que toda palabra que usted hable negativa en contra de sus hijos y de su descendencia le va a traer contraproducentes problemas. Por eso es el tiempo de comenzar a bendecir a nuestros hijos. Y si usted tiene solo nietos que están con usted, bendiga a sus nietos, pero tenga la confianza acorde a la palabra. Y si usted no tiene que decir, cite lo que acabo de predicar, dígale: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer y empieza a citar la palabra del Señor, y va a ver el efecto de la bendición del Señor. Si usted lo bendice, su autoestima se levanta. Y yo soy responsable de que mis hijos sean bendecidos. No es la escuela, no el gobierno, no la corte, es usted como sacerdote de la casa. Así que sus palabras lo levantan o lo hacen caer. Tómelos, llévelos al cuarto y comienza a bendecirlos. Y dígales: te bendigo en la escuela, te bendigo en los estudios académicos, te bendigo en el ambiente escolar, te bendigo en la calle. Bendigo tu salud, bendigo tus esfuerzos.
que la prosperidad de Dios siempre esté contigo, que los ángeles del Señor acampen en tu camino y comience a hablar palabras sobre ellos y verá la gloria de Dios sobre ellos. Ya estoy por concluir. Los cojanín, los sacerdotes, en el caso nuestro los pastores, Dios nos ha dado la palabra de bendición para la iglesia. Así es que en esta tarde yo he estado analizando por 3 semanas esto. Queremos bendecir a nuestros hijos, a nuestros niños. Antes, yo quiero que se ponga de pie la iglesia, por favor.